Muy buenas tardes, sean todas bienvenidas y bienvenidos a una nueva actividad de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. En esta tarde nos convoca la charla La volatilidad de las criptomonedas y el colapso de la Exchange FTX como caso de estudio. Para eso tenemos hoy a Francisco Santibáñez, Master of Arts en Matemática con especialización en Finanzas, y también nuestro director del Magíster de Gestión de Emprendimientos Tecnológicos de la Universidad Adolfo Ibáñez. Antes de darle el pase, les quiero contar a todos los asistentes que las preguntas y respuestas las pueden hacer en la sección preguntas y respuestas en el menú inferior de la ventana de Zoom, y Francisco va a ir contestando las preguntas una vez terminada la presentación. Francisco, sin más preámbulo, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por esta presentación y también obviamente muchísimas gracias a todos quienes participan de este webinar. Voy a cargar la presentación. Creo que ahí se ve por todos, pero así es. Sí, se ve la presentación. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, bueno, la verdad que este webinar surgió, ¿no es cierto?, después de discutir y conversar producto del colapso que tuvo esta bolsa, ¿no es cierto?, que se llama FTX y que afectó naturalmente la volatilidad de los mercados en forma importante y en ese sentido el desempeño de las criptomonedas. Quiero hacer solamente una acotación. Cuando hablamos de criptomonedas, las criptomonedas son un token, que es un token nativo de una blockchain. Y cuando hablamos de criptomonedas, nos referimos, ¿no es cierto?, a un token que particularmente tiene asociado un valor que sirve como medio de pago, ¿no?, medio de intercambio. Por eso es que de repente hablamos de estos tokens indistintamente, pero hay distintos tipos de tokens. De hecho, tenemos tokens que son de utilidad, tokens que son valores, los NFT, etcétera. Hay una familia de tokens. Y en este caso, cuando hablemos sobre FTX, vamos a ver que afectó a un token que no era una criptomoneda, sino que era el token que representaba, ¿no es cierto?, la gobernanza de FTX. Así que, y otra sí criptomoneda que era Sol. Entonces, por eso quiero hacer ese distingo. Bueno, la idea es no excederme, ojalá, más de 45 minutos, para que después puedan haber todas las preguntas, ¿no es cierto?, irlas respondiendo. La volatilidad de las criptomonedas está dada, ¿no es cierto?, porque este es un mercado nuevo. Aquí yo diría que no solo tenemos volatilidad, sino que también tenemos incertidumbre. Hay preguntas que no se han respondido. Esta es una tecnología disruptiva, la blockchain, no la criptomoneda, sino que es la blockchain. Y por eso es que tenemos estas fluctuaciones tan importantes en un mercado que se está formando y que está creando mercados y que ciertamente va a transformar o potencialmente destruir algunos mercados que hoy día existen. ¿Ya? Y para ponernos en contexto de lo que pasó, ¿no es cierto?, y cuando mencionamos el tema de la volatilidad, luego de la insolvencia de FTX, el mercado se contagia, ¿no es cierto?, por un fenómeno que sea en una bolsa particular, que vamos a ir desmenuzando lo que ocurre, e impacta, ¿no es cierto?, a todos los mercados de las criptomonedas. Pero esto es más allá de las criptomonedas, al final afecta, ¿no es cierto?, a todos los activos digitales que se han ido desarrollando en torno a la blockchain, para hacerlo en términos más generales. Y de hecho, considerando las criptomonedas, hubo un desplome y se perdió casi un 25% de su valor en un par de días, y por lo tanto se bajó de la barrera del trillón. En algún momento, dependiendo de distintas fuentes, el mercado se valorizaba en casi 3 trillones, pero bueno, luego de este colapso, bajó
bajo el trillón, y de hecho se hablaba de casi 800.000 millones de dólares. Por otro lado, eso son las criptomonedas. Por otro lado, los NFT, que son tokens no fungibles, ¿no es cierto?, también se vieron fuertemente afectados, también tuvieron una baja relevante. La mayoría de ellos, ¿no es cierto?, se hacen a través de la cadena Ethereum, pero aquí hubo caídas un poco menores, se habla de un 14% para los de la cadena Ethereum, que es la más grande, ¿no es cierto?, que produce NFT. Y por otro lado, en el caso particular de Solana, que después vamos a ver que se vio muy afectada, sí cayó, ¿no es cierto?, y se habló casi en un 68%. Entonces, en el contexto global, el colapso de NFT impacta, ¿no es cierto?, el mercado de los activos digitales generados en torno a la blockchain, con un fuerte impacto, ¿no es cierto?, en las criptomonedas y también un impacto en las NFT. Ahora, la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿qué es lo que pasó? Y es un poco lo que vamos a tratar de conversar hoy día, ¿qué es lo que pasó detrás, ¿no es cierto?, de esta caída, ¿ya? Ahora, quiero mencionar que aquí un tema es FTX, quien tenía un token, ¿no es cierto?, que era FTT, que era el token de gobernanza de esta bolsa. Esta era una bolsa regulada, regulada por la Commodities Future Trade Commission, es decir, tenía un regulador, un supervisor FTX que de repente se confunde, pero había otra bolsa que sí era una DEC, que era Serum, que era una sociedad también creada por los fundadores de FTX, que estaba desarrollada en la cadena, ¿no es cierto?, de blockchain de Solana. Y eso explica en parte, ¿no es cierto?, el colapso del token de esa cadena que se llama Sol, que cayó de hecho un 68%. En el caso, ¿no es cierto?, de FTX, obviamente colapsa y cae más de un 80%, producto, ¿no es cierto?, de lo que ocurre detrás de esta caída, que es lo que vamos a tratar de explicar en este webinar. Entonces, hay dos grandes afectados acá. Por un lado es FTX, que colapsa, y por otro lado es también Solana, que es la blockchain Solana con su token que se llama Sol. Ahora, ¿qué es lo que pasa en síntesis, antes de desmenuzar? Es que FTX tenía una empresa hermana que se llamaba Alameda Research, y los depósitos que estaban en FTX fueron transferidos, ¿no es cierto?, a Alameda Research sin el consentimiento de los clientes. Y esos depósitos fueron a parar a malas inversiones. Ya se cree que se transfirieron cerca de 10.000 millones de dólares de depósitos en la bolsa a Alameda Research, y esto generó finalmente un colapso cuando se descubre cierta información de lo que estaba haciendo Alameda Research con estos depósitos. De hecho, en una semana, FTX pasa de la gloria a la bancarrota. Entonces, ahora, y si vamos un poco a la historia de lo que es FTX antes de entrar a los detalles, FTX fue creada por Sam Bankman-Fried, que era considerado el rey, el king de las criptomonedas, y por Gary Wang. Ellos dos crean, ¿no es cierto?, FTX el año 2019. Esta era una bolsa que se autodefinía como por traders para traders. No sé si alguno la ha visitado, era una bolsa bastante vinculada a la transacción de derivados financieros. Por eso era bastante sofisticada como bolsa y por eso era regulada, ¿no es cierto?, por la Commodities Future Trade Commission. Esa era la razón por la cual era regulada por esta entidad. Y estos dos fundadores tenían mucha experiencia, de hecho, haciendo trading.
porque la primera empresa que crean era Alameda Research, que después vamos a ver, era una empresa dedicada a hacer trading. Y posteriormente crean, ¿no es cierto?, FTX. Ahora, FTX, ¿no es cierto?, al colapsar, generó un efecto, como le decía, en algunas criptomonedas, en el mercado en general, y particularmente en Solana. Hacerles un comentario, otra, por lo tanto, de las empresas que tenía FTX era la DEX Serum. Una DEX es una bolsa descentralizada. FTX no era una bolsa descentralizada, por lo tanto era una bolsa centralizada, regulada, a cambio de Serum, que era una bolsa descentralizada no regulada. Pero dado que estaba hecha bajo la blockchain de Solana, es que esa criptomoneda, como les indicaba, tiene una caída vertiginosa. Y para hacer un pequeño paréntesis, ¿por qué es importante de repente hablar de la blockchain de Solana? Porque Solana es una blockchain que la característica que tiene es que tiene un mecanismo de verificación y confirmación de transacciones que se llama POH, que es Proof of History, y esa forma es un mecanismo más eficiente de lo que existía previamente con Proof of Work, Proof of Stake, y que permite básicamente hacer muchas transacciones por segundo en un tiempo muy pequeño. Por lo tanto, en resumen, para el cliente, el consumidor, Solana permitiría, y está permitiendo, porque todavía sigue vigente naturalmente, que se puedan hacer transacciones en menos tiempo y a un costo mucho menor, porque uno de los grandes problemas que tiene la blockchain son los costos de transacción asociados, que obviamente se han ido generando mecanismos para ir mejorando esto. Entonces, veamos en 4 actos, para hacerlo simple, qué es lo que pasa acá, ¿ya? Entonces, como les decía, el fundador Sam Bankman-Fried fundó, ¿no es cierto?, una empresa de trading que se llamaba Alameda Research. Y esta empresa, Alameda Research, se hizo bastante famosa porque en su momento lo que hacía es que parte viendo, ¿no es cierto?, una posibilidad de arbitraje en el precio de la Bitcoin entre, por ejemplo, valores que se transaban en Japón versus los que se transaban en Estados Unidos. Hay diferencias de horario, vieron esta diferencia, y por lo tanto se dedicaron a hacer trading en Alameda Research. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Acto 2, es que uno de los socios cuando crean FTX era Changpeng Zhao, que es el fundador de Binance. Entonces, lo que pasa es que él había recibido, cuando se separa de Sam Bankman-Fried, había recibido como una forma de pago los tokens FTT, que es el token de gobernanza de FTX. ¿Ya? Y se empieza a conocer, principalmente por una publicación de un medio que es CoinDesk, que las inversiones de Alameda Research parecían dudosas. Y particularmente, ¿no es cierto?, una de las principales inversiones de Alameda Research era el token FTT, es decir, el token de gobernanza de FTX. Por lo tanto, lo que ocurre es que cuando Changpeng Zhao, fundador de Binance, dice que quiere él vender, ¿no es cierto?, va a vender estos tokens que había recibido en forma de pago, porque fue uno también, ¿no es cierto?, de los accionistas de FTX. Entonces, en ese momento, el mercado entra, ¿no es cierto?, en un colapso nervioso, porque sabe, ¿no es cierto?, que si Alameda Research tiene como uno de sus principales activos este token, al vender, ¿no es cierto?, ya el mercado empezar a dudar de las inversiones que hacía Alameda Research, se desploma en definitiva el precio del token, FTT. Por lo tanto, los activos en definitiva de Alameda Research se reducen. Adicionalmente, se sabía que había hecho malas inversiones. Se dedicó, entre otras cosas, ¿no es cierto?, a rescatar ciertas empresas dedicadas, ¿no es cierto?, a las finanzas descentralizadas, es decir, basadas en la blockchain, que habían sido malas inversiones. Y adicionalmente tenía otra inversión fuerte en el token, ¿no es cierto?, de Solana, es decir, Sol.
¿Por qué? Porque Sam Bankman-Fried creía en la blockchain de Solana, construyó su DEX Serum en Solana y había invertido en el token que era Sol. Entonces lo que tenemos, en definitiva, es que los activos de Alameda Research, ¿ya? Debido a toda esta información que empieza a aparecer, debido a que se empieza a especular que parece ser que se habían tomado fondos, ¿no es cierto?, de los clientes o depositantes de FTX, estos activos básicamente reducen, ¿no es cierto?, en casi un 80% su valor, y por tanto, lo que colapsa, ¿no es cierto?, es Alameda Research. Y al colapsar a la Alameda Research, ¿no es cierto?, se transmite, ¿no es cierto?, este colapso a FTX. ¿Por qué? Porque adicionalmente empieza ya a salir a la luz de que efectivamente los activos de Alameda Research estaban conformados o se habían conformado con los depósitos, ¿no es cierto?, de los clientes en FTX. Es decir, dicho en forma muy simple, aquí lo que ocurrió no es un tema de las criptomonedas, es un tema que ha ocurrido muchas veces en la finanza, y es que se tomaron los depósitos de los clientes, ¿no es cierto?, se transfirieron a una sociedad relacionada que se llama Alameda Research, hizo malas inversiones a Alameda Research, se hace público esto, y se acentúa la caída, porque precisamente dos de los principales activos de Alameda Research era el token FTT y el token Sol, la criptomoneda Sol, y por lo tanto, al desplomarse su valor, ¿no es cierto?, se desploma, ¿no es cierto?, el valor de los activos de esta empresa que es Alameda Research, y por lo tanto arrastra, ¿no es cierto?, a FTX, dado que FTX ya ni siquiera podía, entonces hoy día, entregarle los depósitos de vuelta a sus clientes. ¿Por qué? Porque como ocurre, ¿no es cierto?, en cualquiera de estos procesos financieros, la gente, los depositantes de FTX, al tener información de que posiblemente, ¿no es cierto?, se había hecho una mala gestión de sus depósitos, ¿qué hacen? Van corriendo a tratar de retirar los depósitos. Y no tiene cómo cubrir los FTX porque los tiene precisamente invertidos en dos activos que se desplomaron de valor. Por lo tanto, no hay cómo entregarle, en definitiva, de vuelta el dinero a sus depositantes. Y esto se estima que fue, ¿no es cierto?, aproximadamente 10.000 millones de dólares el valor que se tomó indebidamente de los depositantes de FTX, ¿ya? Y por lo tanto era aproximadamente, ¿no es cierto?, más de la mitad de los activos, ¿no es cierto?, que tenía Alameda provenían de su empresa, ¿no es cierto?, hermana, que era FTX. Eso en definitiva es lo que ocurre acá, es decir, esto es un colapso, ¿no es cierto?, producto de pésimas gestiones, ¿no es cierto?, y podríamos decir más que pésima gestión, estamos hablando de un fraude. Entonces, veamos un poco más. Para hacerlo en secuencia, hay que pensar que el día 2 de... el día 2 de noviembre, ¿no es cierto?, hay una información en Coindex, ponerlo en contexto, 2 de noviembre, el día 6 de noviembre, 4 días después, ¿no es cierto?, el ex socio de Sam Bankman-Fried, Changpeng Zhao, anuncia que va a vender FTT, y ahí viene ya el colapso definitivo. Es decir, esto, como digo, fue una semana. Viene un colapso absoluto y definitivo. De hecho, el jueves 3 de noviembre, hay una advertencia, ¿no es cierto?, que hace FTX Estados Unidos, diciendo que podría, ¿no es cierto?, la bolsa dejar de transar, de recibir, por lo tanto, transacciones, lo cual que hace que la gente naturalmente entre en pánico y quiera ir a retirar sus depósitos, y el día viernes ya, ¿no es cierto?, la empresa presenta, ¿no es cierto?, su solicitud de quiebra voluntaria. Es decir, este colapso, como digo, se realiza solamente en una semana. Otro fenómeno que se genera siempre en este tipo de situaciones es que FTX lo que hace, que es muy común en estos casos, es que congeló los retiros. Es decir,
en la medida que más gente iba a tratar de retirar su dinero, se acentuaba, ¿no es cierto?, la caída en el valor de los activos, ¿ya? Y por lo tanto, lo que hace FTX es que congela temporalmente los retiros. La gente, por lo tanto, ese día viernes, luego del anuncio de la bancarrota, ya no puede retirar su dinero. Y lo que es peor, es lo que voy a mostrar ahora, es que el día viernes 4 de noviembre se supone que hubo un hackeo. Y digo se supone porque ya teníamos, ¿no es cierto?, este congelamiento, pero se supone que se realiza un hackeo y cerca de 600 millones de dólares desaparecieron. Entonces, naturalmente, después de que colapsa, va a Chapter 11, que haya un hackeo de 600 millones de dólares, ha generado, por supuesto, mucha suspicacia, y por lo tanto FTX le avisa a sus clientes que naturalmente nadie ingrese, ¿no es cierto?, al sitio, que podría en el fondo haber un malware, en definitiva podría, ¿no es cierto?, haber un troyano, y por lo tanto claramente así evita que haya más gente que ingrese, pero lo que es más grave es que se supone que este dinero desapareció. Y eso lleva a que FTX anuncie, ¿no es cierto?, que va a trasladar sus activos a lo que se llama un almacenamiento en frío, es decir, los saca de la cadena, ¿no es cierto? Y por lo tanto, esto es pensar que los tiene, ¿no es cierto?, ya en un disco duro, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto?, todos los depósitos o los activos que quedan, ¿no es cierto?, en FTX, para no tenerlos disponibles, ¿no es cierto?, y en la cadena, que alguien pueda entonces ingresar y hackear. Y esto es lo que ocurrió. En síntesis, esto es lo que nosotros vivimos con el colapso de FTX. Ahora, ¿quiénes son los más afectados acá? Sin duda, los clientes. Sin duda, quienes depositaron, ¿no es cierto?, sus recursos en FTX. ¿Por qué? Porque ahora viene, ¿no es cierto?, un proceso que es el proceso, ¿no es cierto?, Chapter 11. Chapter 11, la verdad que se hace, ¿no?, para tratar de reorganizar a la empresa, ¿no es cierto? Esto no es directamente la liquidación. Aquí lo que se pide es que los acreedores, en este caso los depositantes, ¿no es cierto?, le den la posibilidad a la empresa de presentarles un plan, pero sin lugar a dudas, en la situación que se ha vivido, es que la mayoría de las personas perdió o va a perder una parte muy importante de lo que invirtió, de lo que tenía puesto cuando invirtió en, ¿no es cierto?, como cuentas en FTX. Hoy día se menciona que aproximadamente se ha encontrado 1 billón, ¿ya?, en cuentas de FTX, pero solamente solo los 50 principales, vamos a llamar acreedores, ¿no es cierto?, que tenía FTX, es decir, estos depositantes, suman 3 billones. Es decir, la verdad que no hay, ¿no es cierto?, en caja no quedaron recursos para poder pagar, ¿no es cierto?, a la gente que se le tomaron sus depósitos. Entonces, aquí nos enfrentamos a un caso en el cual esto corresponde a un fraude. No hay recursos, por tanto, para pagar. Y los recursos que están, digamos, los activos que puedan estar, hay que pensar que están naturalmente a un precio sumamente disminuido. Los principales activos que tenía Alameda Research eran el token de FTT. Si FTX no funciona, ese token simplemente no tiene prácticamente valor, y los otros, ¿no es cierto?, una parte importante estaban en el token Sol de la cadena Solana, por lo tanto también se vio fuertemente afectado, y si bien se ha recuperado un poco porque no es responsable Solana de lo que ha ocurrido, pero naturalmente entonces ese token, mientras no suba de valor, no va a haber más recursos, ¿no es cierto?, para pagarle a los depositantes. Aquí mostrarle un poco lo que ocurrió, es bien dramático, ¿no es cierto? Esto en un par de horas, el token de Solana que se llama Sol cae un 60%,
¿Por qué? Porque Alameda Research, como yo les decía, había invertido una parte importante de estos depósitos que se transfirieron ilegalmente, sin consentimiento de los clientes, en este, ¿no es cierto?, en este token, y porque también la cadena Solana era, ¿no es cierto?, en la cual se había construido la DEX Serum, que era otra de las empresas, ¿no es cierto?, de Sam Bankman-Fried, que fue el fundador de FTX. Ahí ustedes pueden apreciar, ¿no es cierto?, la estrepitosa caída. ¿Y para qué mencionar lo que pasó con FTT, que les decía que era el token de gobernanza de FTX, que cae un 80% en un día? Es decir, el token se hunde, ¿no es cierto?, en un día. ¿Cuándo? Cuando se conoce, en definitiva, que por un lado iba a haber una venta masiva del token, como les decía, por el ex socio de Sam Bankman-Fried, ¿no es cierto?, que es el fundador de Binance, y por otro lado, ¿no es cierto?, porque empieza a generarse el pánico de las personas y quieren ir a sacar sus depósitos, y que se encuentran con que en definitiva no están en FTX. Ahora, pasando un poco a entender quién es esta persona, ¿no es cierto? ¿Quién es Sam Bankman-Fried? Bueno, la verdad es que él es un ex graduado del MIT, ¿ya? Estudió física. Él viene de dos padres que son profesores en Stanford, es decir, viene de una familia de gente muy educada, de un muy buen estándar de vida, dos profesores en leyes, y fue un muy buen alumno, ¿no es cierto?, mientras estudió en el MIT. Ahora, muy joven terminado, porque terminó un bachelor, no es ni máster ni doctor, termina su bachelor, se va a trabajar a una empresa, ¿no es cierto?, donde hace trading. Y de ahí, ¿no es cierto?, nace su afición por el trading y su afición por las criptomonedas. Ahora, lo que tiene, y esto es como va a ser seguramente una serie en Netflix, es que a los 29 años se lo consideraba una persona que tenía al menos 10 billones de dólares. Se dijo en algún momento que tenía prácticamente 30 billones de dólares, 29.000, 30.000 millones de dólares. Estamos hablando de esa relevancia, ¿no es cierto?, de su patrimonio, y se lo consideró, ¿no es cierto?, como el rey de las criptomonedas, porque naturalmente, ¿no es cierto?, era la persona que había amasado una de las fortunas más grandes, ¿no es cierto?, en el mercado de las criptomonedas. Por otro lado, era una persona que decía él que le interesaba mucho todo lo que se vinculara, ¿no es cierto?, con hacer cosas de alto impacto en el mundo. Ese era como lo que se llama acá altruismo efectivo, es decir, gente que se dedica, ¿no es cierto?, a tratar de apoyar a otras personas para levantarlas, ¿no es cierto?, y mejorar el mundo. Es decir, por lo mismo era una persona muy respetada, ¿no es cierto?, Sam Bankman-Fried. Y bueno, y mezcló, lo que yo creo que va a ser muy importante, mezcló la política con los negocios, porque la verdad que se conocen solo dos donaciones, es decir, solo dos aspectos importantes de este altruismo efectivo. Uno, una donación muy pequeña que había hecho en la India, pero donde sí había hecho muchas donaciones era el Partido Demócrata en Estados Unidos. Es decir, se mezcló, ¿no es cierto?, el negocio con la política. Y esto podríamos decir que también se mezcló finalmente con su influencia sobre el regulador. Entonces, al final, podemos decir, influencia del negocio o el dinero sobre la política y también del dinero sobre el regulador. Porque de hecho, en la empresa de FTX, dos de sus más importantes posiciones en temas legales, la parte regulatoria y lo que podríamos llamar como el fiscal o el abogado general, eran dos ex miembros, dos ex chair de la bolsa que lo regulaba él, es decir, eran dos ex funcionarios de la Commodities Future Trade and Trade Commission. Es muy conocida la frase, ¿no es cierto?, de Sam Bankman-Fried cuando dice que él está dispuesto
a invertir al menos $1.000 millones para que Trump no sea elegido como nuevo presidente. Entonces, por eso menciono que aquí se mezcló dinero, política y regulación. Y por lo tanto, lo que quiero como dejar muy claro en este webinar es que acá no podemos hablar de que lo que falló fueron las criptomonedas, ¿no? o de que se acabó la criptomoneda. Aquí lo que falló fue la regulación. Aquí lo que falló fue la supervisión. Eso fue lo que falló. No fallaron las criptomonedas, no falló Solana, que se vio fuertemente afectada y yo creo que se va a recuperar, pero no falló Solana. La blockchain de Solana funciona, sigue funcionando, hay distintas DEX que se han creado en ella, efectivamente ha demostrado ser rápida, ¿no es cierto?, eficiente, a un costo de transacción mucho más bajo. Lo que falló acá son la supervisión de una entidad que estaba regulada. Y por lo tanto, yo digo simplemente acá lo que falló es el factor humano, el animal spirit, la codicia irracional, porque lo que hizo en el fondo fue tomar los depósitos de sus clientes. Esto, poniéndolo en un caso chileno, es cuando una corredora de bolsa a alguno de ustedes le toma las acciones, para ponerlo en concreto, que ustedes tienen en custodia con ella. Han habido muchos casos en Chile, por eso hay una regulación y una supervisión, pero ocurre que el corredor toma, ¿no es cierto?, lo que está en custodia y hace uso de esos valores, y cuando uno, ¿no es cierto?, va y pide sus valores, sus acciones en este caso, no están. Y en este caso esto llevado a los $10.000 millones, imagínense el colapso que eso generó en el mercado. Entonces las preguntas hoy día que se están haciendo es, ¿por qué no hubo supervisión efectiva sobre FTX? Y ahí entonces donde digo yo que hay esta mezcla que no es positiva, que es el dinero con la política. De hecho, fue muy comentado cuando Sam Bankman-Fried, por ejemplo, va a Washington y se junta, ¿no es cierto?, con la gente de la SEC, de la Securities and Exchange Commission, y conversa con ellos, y se saca fotografías, etc. Entonces, en definitiva, se dio esta suerte de ambiente donde se decía que Sam Bankman-Fried apelaba por la regulación, es decir, que buscaba la regulación, pero no para él, sino que para sus competidores. Entonces era tratar de él no estar afecto a la regulación. Ahora, ¿qué es lo que viene, no es cierto? Y con esto voy a ir terminando para tratar de ver las preguntas. ¿Qué es lo que viene ahora? Bueno, primero tratar de recuperar, ¿no es cierto?, el dinero perdido de los depositantes. Hay que pensar que aquí no solo se afectó a los depositantes, sino que se afectó a varias figuras, ¿no es cierto?, muy importantes en la sociedad norteamericana. Y puse un solo nombre, Tom Brady, no sé si alguno lo conoce, es una estrella del fútbol americano, un ícono en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que pasó? Que Sam Bankman-Fried fue capaz de vincular a muchos de ellos para que hicieran publicidad, ¿no es cierto?, por FTX. Tanto es así que hoy día algunos dicen que hasta se podrían presentar demandas contra estas personas, que eran rostros que hicieron, ¿no es cierto?, propaganda para esta bolsa. Hay un abogado que representa a una parte de los tenedores de deuda, que esta semana sacó una frase bien lapidaria, donde dice que una cantidad sustancial de los activos ha sido robada o está desaparecida. Como yo les decía, hubo este malware, ¿no es cierto?, supuesto ataque que recibió la bolsa y que se fumaron $600 millones. Pero lo que está diciendo en definitiva es que aquí, como digo, hubo un fraude, hubo dinero que se tomó, ¿no es cierto?, de los depositantes y ya no está, así de simple. Ahora, ¿qué es lo que uno aprende? Que lo que es importante es que como inversionista, y seguramente muchos de ustedes que están en este webinar invierten o han invertido en criptomonedas o en token,
tratar de entender muy bien lo que subyace detrás de cada token. Me refiero, en algunos casos, a entender un poco más el white paper, y cómo funciona, ¿no? Por ejemplo, si uno invierte en una DAI, que es una stablecoin, saber qué es una stablecoin que está, ¿no es cierto?, asociada o respaldada, ¿no es cierto?, con otras criptomonedas, y particularmente que tiene, ¿no es cierto?, una DAO, que por eso se llaman MakerDAO, detrás de ella, y cómo opera, para entender realmente en qué es lo que uno está invirtiendo. O si uno invierte en Sol, o en Cardano, o en Ether, o en la Bitcoin, entender, ¿no es cierto?, qué es lo que subyace detrás de ese activo digital. Yo creo que eso es muy importante porque, como digo, hay muchos tokens, algunos que efectivamente son extremadamente rentables, como los, no sé, hay gente que le gusta invertir en los memes, que no sé si los conocen, que son estos tokens que habitualmente son más vinculados a ciertas comunidades, y que de repente suben miles de veces en poco periodo de tiempo, pero son básicamente asociados a una comunidad, representan a esa comunidad, y cuando termina, ¿no es cierto?, el interés de la comunidad, el token se desploma. Entonces, claro, si uno invirtió al comienzo, miles de veces puede ganar lo que invirtió, pero si invirtió al final lo pierde todo. Entonces, el tema acá es entender lo que subyace detrás de cada uno de estos tokens. Y para eso existe lo que se llama un white paper, que están disponibles. La verdad que eso en general siempre está disponible. Lo otro es, como digo, posiblemente una mayor regulación, pero una mayor regulación que no asfixie la innovación. Yo creo que eso es fundamental. Es cómo regulamos, pero no asfixiamos, ¿ya? Y en este caso, nuevamente lo voy a decir, era regulada FTX. Entonces, había regulación. En Estados Unidos existe una regulación muy interesante que no está presente en Chile, no quedó mención a lo que se llama entender cuándo un token debería ser regulado, que se llama el test de Howey. No está presente en nuestra ley que en octubre, ¿no es cierto?, se la pasó el Congreso, porque básicamente ahí se define cuándo yo debería regular un token. Un security token debería ser regulado, pero un utility token no debería ser regulado. ¿Ya? Lo mismo pasa con una criptomoneda, es decir, un token de intercambio, ¿no?, para hacer transacciones. Entonces, necesitamos regular, supervisar, pero no asfixiar la innovación. Y por último, si pensamos en el caso chileno, ¿ya? En Chile hoy día existe, ¿no es cierto?, como les decía, una ley, y una FTX como la que colapsa en Estados Unidos va a tener que ser regulada en Chile porque se la consideraría un sistema alternativo de transacción, ¿ya? Y por lo tanto está contemplado en la ley que debe ser regulada. Y por lo tanto la CMF, que es la Comisión de Mercado Financiero, debería, ¿no es cierto?, supervisarla y regularla. Aquí también hacer algunas acotaciones. Hay cosas que a mí me gustaron mucho la regulación, pero hay una que no me gustó mucho cuando habla de los criptoactivos o activos intangibles, porque dice que se van a considerar valores y excluye aquellos que se consideran dinero. Dinero en el fondo son aquellos que se consideran medios de intercambio, medios de pago. Por lo tanto, si es que uno crea el día de mañana una token que, por ejemplo, sea una stablecoin que tenga su precio, ¿no es cierto?, vinculado a una reserva, por ejemplo, en UF, no va a ser regulado, no va a ser considerado pero no la palabra regular, no va a ser considerado un valor. Si uno es considerado un valor, inmediatamente, ¿no es cierto?, le cae el ente regulador que regula la emisión de valores, que en este caso es la CMF. Pero el problema es que, como digo, hay ciertos tokens
que no deberían considerarse valor, y en ese sentido en Estados Unidos hay ciertos test que se aplican que a uno le permiten, ¿no es cierto?, determinar cuándo sí, cuándo no. Acá creo que metemos en un saco, y por eso hablo, por eso esta línea delgada entre regulación y no inhibir la innovación. Metimos como a todos en un saco y solo sacamos aquellos tokens, ¿no es cierto?, que son dinero. Entonces, hay que regular, pero no hay que asfixiar. Y con lo que voy a terminar es en que naturalmente puede volver a ocurrir, sí. Puede volver a ocurrir ciertos casos, sí. Si alguno recuerda, fue como cerca de mayo de este año, colapsó la stablecoin vinculada al algoritmo, que se llamaba Luna, que en el fondo, es decir, vinculada a Luna, la stablecoin se llamaba UST, que estaba, ¿no es cierto?, que tenía un juego con la token Luna. Y esa token y esa moneda colapsó, y también ahí hubo mucha gente que perdió mucho dinero. Pero si uno va al trasfondo e investiga un poco cómo funcionaba el famoso white paper, se da cuenta que efectivamente tenía falencia. En ese sentido, hay otras, ¿no es cierto?, stablecoin, que en este caso les menciono la DAI, que no es algorítmica, sino que es respaldada, ¿no es cierto?, en otras criptomonedas, que ha funcionado perfectamente bien. Y aquellas que tienen respaldo, ¿no es cierto?, con reservas en algún activo, también han funcionado relativamente bien, salvo que ahí sí hay que hacer supervisión, auditoría, para reflejar de que estén depositados los valores que, ¿no es cierto?, le dan sustento a la stablecoin. Porque han ocurrido casos, pensando en lo que ha ocurrido acá con FTX, que cuando se hace la auditoría no está el 1 a 1, porque ahí se supone que tiene que haber una paridad al menos 1 a 1. Así que eso, no quise extenderme más de estos 45 minutos, y ahora, naturalmente, poder contestar preguntas. Aquí estoy viendo algunas de ellas. Bueno, ahí la primera pregunta me dice que dice que la blockchain no es tan seguro, sobre todo en aparentes hackeos en los depósitos de las billeteras. Yo voy a decir que más que no hablemos de la blockchain, ¿no es cierto? Porque la blockchain como tal es muy segura, no todas, pero depende, ¿no es cierto?, de con qué mecanismo, protocolo de verificación y confirmación. Por poner el ejemplo de la blockchain más conocida, es la Bitcoin. La Bitcoin es extremadamente segura. Distinto es, ¿no es cierto?, el hecho, y ahí sí son las medidas de seguridad particulares que tenga, por ejemplo, una plataforma en la cual yo puedo depositar, ¿no es cierto?, o dejar la custodia de mis valores. Ahí sí, ¿no es cierto?, es donde uno debería poner el ojo, como se dice, en cuál es la seguridad que tiene, ¿no es cierto?, la plataforma a través de la cual uno trabaja. Por ejemplo, cuando digo la plataforma concreto, en la exchange, ¿no es cierto?, que uno trabaja. Ahí, ¿no es cierto?, si yo voy a dejar la custodia en esa exchange, es que yo tengo que tener entonces mucho conocimiento de cómo se custodian y se cuidan, ¿no es cierto?, los valores que están ahí, para evitar naturalmente el hackeo de ellos. Si yo tengo los activos en mi billetera, ¿no es cierto?, no en la plataforma, no en la exchange, naturalmente van a estar seguros en mi billetera, donde lo que tengo que tener mucho cuidado, obviamente, es el manejo de las claves, ¿ya? Todos sabemos que uno no puede, ¿no es cierto?, las claves privadas, dejarlas, ojalá, fuera, ¿no es cierto?, por ejemplo, del computador. Eso me refiero, si yo tengo en mi computador, ¿no es cierto?, un archivo con las claves privadas, ojalá que ese archivo no lo tenga en el computador, lo tenga simplemente en un papel, lo tenga en un disco duro externo, etc.
Pero por eso cuidado en quién tiene la custodia de mis valores. Donde están los problemas principalmente es en las bolsas, que son las que custodian los valores, más que en la billetera propiamente tal. Y en el caso particular de FTX, ninguna de las anteriores, ahí simplemente fue FTX la que tomó la custodia de los valores y los transfiere, ¿no es cierto?, a Alameda Research. Y esto, como le digo, y les decía, esta suerte de hackeo ha sido sumamente cuestionada, no se sabe realmente, y eso va a ir a un juicio, obviamente, porque hoy día lo único que es cierto es que está lleno de demandas FTX, de entender si realmente fue un hackeo, un malware, o de verdad es que ahí FTX se apropió o ya se había apropiado de esos valores. Me preguntan si hay una especie de contraloría que castiga a la bolsa que no hizo su trabajo. Claro, es que el problema acá es que, Constanza creo que es que no actuó correctamente el regulador. Esta era una bolsa regulada. Entonces, no hubo la suficiente supervisión. Y como les mencionaba, porque finalmente lo que uno empieza a ver es que se mezcló esto del dinero, la política, ¿no es cierto?, y el lobby con el ente regulador. Es decir, Sam Bankman-Fried, ¿no es cierto?, contrató a 2 personas vinculadas a su regulador dentro de su empresa. Es decir, por lo tanto, tenía gente que conocía muy bien cómo actuaba el ente regulador y trató, obviamente, permanentemente de no ser supervisado como correspondía. Entonces, sí había un ente regulador. El problema fue una mala supervisión. Cuando dice un trader de trader, es que en FTX tú podías dejar, ¿no es cierto? Como es un trader de trader, a lo que se refiere es que era para gente especializada. Yo como trader, no todos naturalmente en FTX eran traders profesionales, pero tú podías dejar la custodia de tus valores en esa bolsa, digamos. ¿Te fijas? Entonces, cualquiera puede dejar sus valores en custodia en la bolsa, ¿ya? Uno no los deja ahí, ¿no es cierto?, en custodia en la bolsa, y desde ahí, ¿no es cierto?, se hacen las transacciones. Distinto es el mecanismo, por ejemplo, el peer-to-peer, en una DEX, en una bolsa descentralizada, como hay lo que se llama un asset pool, ¿ya? Ahí la verdad que se hace una transacción entre billetera y billetera. Pero cuando voy a una bolsa centralizada como era FTX, yo deposito la custodia, ¿no es cierto?, en esta bolsa, y ahí se hace la transacción, ¿no es cierto?, dentro de la bolsa con mi custodia de mis valores, ¿no? Por lo tanto, yo después puedo removerlos, hacer el famoso withdrawal, ¿no es cierto?, retirarlos de esa bolsa a mi billetera. Pero yo, en general, y se van a dar cuenta los que aquí han transado, y van a una bolsa, una exchange, es que los valores están en esa bolsa. Están ahí. Y yo desde ahí, ¿no es cierto?, compro, vendo. ¿Puedo retirarlos? Sí, podría sacarlos, digamos. Pero muchos van a estar mantenidos ahí. Y el otro problema que existe es que las bolsas también a uno le permiten muchas veces esos valores depositarlos. Él tiene elementos que a uno le permiten dejar los valores en depósito y ganarse, ¿no es cierto?, un interés. Entonces, aparte yo los puedo tener, no solo que los pueda tener ahí la custodia, sino que aparte de la custodia es que de repente los dejo en depósito. Por lo tanto, cuando uno los deja en depósito, los deja por un tiempo. Entonces, ese es el problema que se genera acá. No es un problema de que la billetera no funcionó. Es un problema que no estaba en la billetera. Estaba puesto en la exchange. Como digo, cuidado porque cuando ustedes, de nuevo, invierten en una exchange, se van a dar cuenta que sus valores están habitualmente, uno de repente no lo percata, en custodia en la exchange, y cuando uno recién los retira y le pone retirarlo a una billetera, ahí recién están en la billetera de ustedes, ¿no? Y después uno de su billetera los puede volver a traspasar. El BlockFi, efectivamente, BlockFi, también está, BlockFi también está en Chapter 11, ¿no es cierto?, que hacía préstamos.
hacía préstamos, ¿no es cierto?, en criptomonedas. Pero lo importante, Jorge, de BlockFi es que Alameda Research había invertido en BlockFi. Parte importante, ¿no es cierto?, o una parte de los activos que tenía Alameda Research fueron a rescatar BlockFi. Por lo tanto, ahí se mezcló lo que le estaba pasando a FTX con lo que le pasaba a BlockFi. De hecho, uno de los principales, ¿no es cierto?, BlockFi tenía, ¿no es cierto?, como uno de sus principales clientes a FTX, y bueno, y si colapsa FTX, también de alguna forma termina colapsando BlockFi, y eso es lo que ocurrió. ¿Te fijas? Entonces lo que ocurrió es que BlockFi, de alguna forma, ¿no es cierto?, estaba vinculado ya a FTX. Y la caída de uno, esto es como la caída del efecto dominó, terminó finalmente hundiendo también a BlockFi, que había tratado de rescatar FTX. Entonces lo rescata, pero finalmente, ¿no es cierto?, BlockFi dependía también de lo que hacía FTX. Y cae uno, cae el otro. Me preguntan ahí, dado que hubo una baja en criptomonedas en general, ¿es un buen momento para invertir? Mira, perdón, acá estoy para contestar todas. Ya, ahí sí. Yo creo que hoy día, de nuevo, les recomendaría a todos los que quieren invertir, tratar de nuevo, primero, hacer un pool. Es decir, esto es como obvio, como se dice, diversificar las inversiones. No tener solo, ¿no es cierto?, una alta concentración en una, sino que tener un portafolio de criptomonedas. Yo creo que hoy día efectivamente los precios están bastante bajos, en algunas como Cardano, Sol, también obviamente Ether, se ha mantenido bastante estable el valor de Ether, ha funcionado bastante bien, ¿no es cierto?, el cambio que hizo a Proof of Stake, la misma Bitcoin. En la medida, lo que uno tiene que tener presente siempre detrás es tratar de entender por qué puede ser exitoso ese proyecto. Me refiero, ¿por qué esa blockchain puede ser exitosa? ¿Ya? Hoy día lo que se busca, y para darles una respuesta un poco, es que sea una blockchain más eficiente, ¿ya? Es decir, haga la mayor cantidad de transacciones por segundo al menor tiempo posible, por lo tanto, que tenga el menor costo, ¿ya?, de transacción, y tres, ¿no es cierto?, que ojalá sean blockchain que permitan interoperabilidad. Es decir, también es un concepto bien importante hoy día, que es la interoperabilidad. Cómo idealmente se puede operar entre distintas cadenas de blockchain. Ese es un concepto también muy relevante. Por otro lado, entender, ¿no es cierto?, el proyecto que a uno le presentan, cuando uno compra, ¿no es cierto?, el token de un proyecto, entender qué es ese proyecto, si es que voy a invertir en un token de un proyecto, porque como digo, existen tokens que son monedas, tokens que son valores que representan propiedad, tokens que son utilities que simplemente a uno le dan la posibilidad de comprar, vender, perdón, participar, no comprar, vender, participar de un servicio o producto, los tokens de utilidad. Están los NFT. Entonces uno tiene que entender dónde se están metiendo para entender dónde, ¿no es cierto?, puede ganar o perder dinero. Y hoy día hay valores que yo creo que sí, no están en una dimensión histórica y en una dimensión de estos elementos que he mencionado, que podrían ser una inversión atractiva hoy día. De nuevo, el token de Sol cayó prácticamente un 80%. Y Solana sigue siendo la blockchain que ha prometido ser, no es distinta a lo que ha prometido ser. Cardano, también es muy interesante el proyecto que hay detrás de Cardano. Sumamente interesante. Se lo llama como la blockchain de laboratorio, o la blockchain académica. Muy interesante también lo que están haciendo. Entonces, hay un sinfín de lo que es el ecosistema Cosmos. No sé si alguno ha visto el token Atom o el token Osmo
u otros también, porque son ecosistemas, ya no es solamente una cadena, hay una cantidad de cadenas dentro de este ecosistema cosmos, etcétera. Entonces, eso es lo que hay que buscar y analizar, ¿ya? Analizar eso. Déjenme ver ahí que... La verdad que no existe, ¿no es cierto? No conozco, dice Constanza, una especie de encaje, ¿no? Lo que sí ocurre es que en la medida que haya mayor regulación, es que, bueno, se le va a aplicar una regulación más similar a la que existe en el sistema tradicional, a todo lo que se realice dentro de la blockchain. Eso sin lugar a dudas, digamos. Es decir, dentro de la DeFi, ¿no es cierto?, que es las finanzas descentralizadas, en la medida, ¿no es cierto?, que yo me regulo más, también me voy a parecer un poco más al mercado tradicional y ahí podría haber alguna posibilidad de encaje que lo incorporara el regulador. Pero desconozco, digamos, si es que hoy día ya se está aplicando. En general, como digo, todo lo que es descentralizado, ¿no es cierto?, todavía no está sujeto, ¿no es cierto?, a gran regulación. ¿Por qué está descentralizado? Porque no existe una entidad que se entienda que es la dueña o propietaria de, o la que termine, ¿no siendo, influyendo en el actuar. Son básicamente lo que se dice smart contract, es decir, son contratos inteligentes, ¿ya? Que no son personas, por lo tanto, operan en forma autónoma. ¿Ah? Por eso se habla de los AMM, que son los market maker automáticos, por ejemplo. Entonces, en la medida que regulamos más, vamos a ir seguramente incorporándole más elementos de la regulación tradicional. Pero en la medida que esto quede como algo descentralizado, que es la esencia de la blockchain, la verdad que va a estar afectada a menos regulación, solo en cuanto, ¿no es cierto?, se cumplan, por ejemplo, los indicadores o el test de Howey para que algo, por ejemplo, sea un valor que naturalmente va a tener que ser regulado. Si es que pienso que la CMF, yo creo que la CMF tiene las facultades, esto es un tema de actuar, digamos. En el caso de FTX, estaban las facultades, no es un problema de no existir facultades, es un problema de supervisión. Es un problema de voluntad, ¿no es cierto?, del regulador de querer hacerlo. Entonces, yo, por ejemplo, hoy día en Chile existen ciertas bolsas, ¿no es cierto? No quiero mencionar ninguna para no decir que voy a publicitar ninguna de ellas, pero yo tengo cuenta en alguna de estas bolsas y a uno le solicitan una cantidad de información sumamente importante. En el caso de estas bolsas chilenas, tienen que poner carnet de identidad, ¿no es cierto?, de mostrar el famoso key, know your customer, y por lo tanto, luego uno deposita, ¿ah? Y luego uno puede empezar a operar. Entonces, claro que esa bolsa debe ser regulada. ¿Por qué? Por lo que le estaba mencionando, por el problema de que, fíjense los pasos que uno tiene que hacer en una bolsa tradicional. Uno se registra y deposita y luego compra. Entonces, nuevamente, ¿dónde está la custodia? En la bolsa. Y si la bolsa toma la custodia de uno y hace un mal uso, eso es lo que pasó con FTX. Solo cuando yo hago y lo traspaso a mi billetera, ¿no es cierto?, es cuando pasa a estar en custodia en mi billetera. Pero antes está en la plataforma. Pero en las plataformas, de nuevo, centralizadas, como la que existen en Chile, que son centralizadas, bueno, es un problema que existe, ¿no? Que está, entonces ahí es donde tiene que entrar el regulador, ¿no es cierto?, a supervisar para ver las medidas de seguridad, ¿no es cierto?, que tiene la bolsa, y por otro lado, supervisar para que no haga un mal uso, ¿no es cierto?, de esos valores que están en custodia. Me preguntan, plataformas de cripto que recomienda invertir. Bueno, hay muchas, pero por ejemplo, Binance en Estados Unidos, ¿no es cierto? Quiero dar alguna fuera para no ser tan localista, pero es una buena plataforma. ¿Por qué? Porque es una plataforma que ya tiene un largo tiempo, ¿no es cierto?, en operación, tiene su propia cadena,
detrás de ella, y por lo tanto ha demostrado ser muy segura. Pero así hay varias en Estados Unidos. El problema es que nosotros como chilenos tenemos más dificultad, ¿no es cierto?, porque no podemos vincular nuestras cuentas bancarias con esas exchange, ¿no es cierto?, que están fuera de Chile. Pero en algunas de ellas están dando la posibilidad de comprar con tarjeta de crédito, que esa podría ser una forma, si uno quiere, ¿no es cierto?, entonces invertir en alguna de estas plataformas o bolsas que están localizadas fuera de Chile, de repente hacer compras a través de tarjetas de crédito. La tokenización, la verdad que la tokenización de propiedades es algo que se viene y que va a estar presente, y la verdad que se va a desarrollar más. Es ineludible, no podemos tapar el sol con los dedos. Hoy día hay varias, particularmente en Estados Unidos, hay varias plataformas que venden, ¿no es cierto?, bienes raíces tokenizados y permiten transacción y un mercado secundario. Realty, digamos, Real todo, como quieran llamarlo, es una de ellas. Uno puede comprar y luego puede ir a un mercado secundario en donde efectivamente se puede realizar la venta de esos tokens. Entonces, yo anónimo, no sé el nombre, pero te recomendaría buscar. Existen plataformas que permiten hoy día comprar, ¿no es cierto?, tokens que representan bienes raíces. Es una realidad. Te mencioné una que se llama Realt, R-E-A-L-T, en Estados Unidos, donde uno puede hacerlo sin mayor inconveniente. Y hay otras. En Estados Unidos esto ha avanzado mucho. Hoy día lo que se está haciendo es que principalmente por la legislación del estado de Wyoming, en Wyoming uno puede hacer una DAO. Esa DAO, ¿no es cierto?, va a ser la propietaria del bien raíz, y luego se emiten los tokens, y por lo tanto se hace un cambio de registro automático en esa DAO, y eso hace que sea muy seguro. En ese sentido, Chile no ha avanzado, no tenemos regulación al respecto, pero es bien interesante. Entonces, busquen cuando compren, vean dónde está, ¿no es cierto?, constituida la LLC, que es la sociedad en Estados Unidos que es dueña del bien raíz, porque recuerden, cuando uno, y con esto termino esa tokenización de bienes raíces, cuando uno invierte en un bien raíz tokenizado, ¿no es cierto?, uno invierte no en el bien propiamente tal, sino en una sociedad que es dueña de un bien. Pero en el caso particular de Estados Unidos, con la legislación que se estableció en el estado de Wyoming, un estado bien poco conocido, pero bastante avanzado en esta materia, la verdad que da a mi juicio la mejor protección, porque finalmente está ya virtualizada esta sociedad, que efectivamente es reconocida como la dueña del bien raíz, y luego entonces uno lo único que hace es comprarnos ciertos valores, que en este caso son los tokens, sobre esa sociedad, y se puede cambiar el registro, ¿no es cierto?, fácilmente ahí, el registro de propiedad sobre esa sociedad. Es como que el registro de accionista, ¿no es cierto?, se va actualizando cuando hay transacciones de estos tokens, y uno entonces finalmente es efectivamente propietario de una fracción de ese bien raíz, dado que la sociedad tiene un único activo, que es ese bien raíz. Así que con eso ya estoy terminando. Agradecido, y espero, ¿no es cierto?, que nos veamos en una posterior oportunidad. Agradecerte a ti, Francisco, a todos los asistentes. Les recordamos que en los próximos días les llegará el link con la grabación de esta charla que tuvimos hoy, muy interesante por supuesto, y los dejamos invitados por una próxima actividad que vamos a estar informando a través de nuestras redes y a través, ¿cierto?, de correo directo. Francisco, muy buenas tardes, que estén muy bien. No, muchas gracias a ustedes, y encantado de seguir participando y profundizando, porque acá hay que profundizar muchas cosas. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias a ti, que estén muy bien. Muy buenas tardes a todos. Gracias. Hasta luego.